dulce será mi meditación, me gozaré en el Señor. Amén. Bendice al Señor, alma mía, alaba al Señor. 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 Cántico de Jehová cantar en medio del pueblo. Cántico de Jehová cantar al poder de Dios. Cántico de Jehová cantar hasta Jesús. Todo corazón lleno y la tierra lo verá. Cántico de Jehová en medio del pueblo.
gozamos. En ti, Señor, está el delicia, la delicia, Señor. En ti está lo más hermoso y lo más glorioso, Señor. Gracias, gracias, mi Señor, porque podemos acercarnos a tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y todo lo que harás en cada vida, en cada corazón, en cada niño, en cada joven, en cada mujer, en cada varón, Señor. Gracias te damos, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, porque ciertamente de dónde nos has sacado, Señor. De dónde nos trajiste para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Oh Señor, te exaltamos, Señor, porque no hay otro como tú, porque no hay otro que iguale a tus obras, Señor, porque tú eres el que cambia los corazones, el que cambia las vidas, el que transforma, Señor, solamente tú. Oh Señor, oh glorioso y eterno. Gracias, Señor, gracias. En tus manos preciosas estamos en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios. Solamente tú puedes cambiar, Señor, los corazones duros por uno de carne, Señor. Por un corazón que te conozca, por un corazón, Señor, que te alabe. Gracias, Dios eterno. Estamos en tu presencia, Señor. Estamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Bendito seas, hoy y siempre. Glorioso Salvador. Aleluya. Cantaré de la honra de tu majestad. Cantaré de su gracia y su Gran poder, porque en él yo tengo libertad. exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad. Cantaré Su gran poder. Porque porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor. amén, hermanos. Tomen asiento un momentito. Yo creo que varios de nosotros queremos hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a escuchar 3 testimonios en esta mañana, porque estamos alabando y glorificando a nuestro Dios y le cantamos por todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Y yo creo que nosotros somos testimonios vivos del poder de Dios, de lo que Él ha hecho en cada familia,
¿verdad? Así que, ¿quién es el valiente que quiere dar un testimonio de las cosas que el Señor ha hecho? Hermana Lorita. Amén. 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 Gracias a Dios. Ciertamente hay varias viudas aquí, pero el Señor ahora es su esposa, porque así dice la palabra, hermanos, que el Señor ahora ocupa el lugar del esposo y que Él siempre será el proveedor de aquellas mujeres que han perdido a su esposo, pero ahora tienen algo más glorioso, a nuestro Dios, aquel que nada les va a faltar, porque así lo ha dicho Él. ¿Alguien más? Hermana, hermano. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Los sacó de un negocio y los puso en otro, ¿verdad? Como aquel testimonio de un hombre que tenía una refaccionaria, ¿verdad? Y dice que se fue a la quiebra y que estaba sentado en la banqueta y que decía: Señor, no sé hasta dónde me quieras llevar, pero yo estoy en tus manos. Y dice que llegó un triciclo con un canasto de pan y que le invitaron un pan. Y dice: Señor, a lo mejor tú quieres que yo sea un vendedor de pan. Y dice que de ahí en adelante el Señor estuvo con él y ahora es el dueño de las panificadoras Peter Pan, que hay una cadena de tiendas de panificadoras, y el Señor lo quiso llevar ahí, dejó las refaccionarias y lo llevó a la panadería, y ahora es un hombre muy rico porque Dios le quiso sacar de ahí y lo llevó a otro lado. Así están también ustedes, hermanos. El Señor es el que prospera
La bendición del Señor es la que nos da la bendición, hermano. Es la que nos da todas las cosas. Y el Señor les ha cambiado de una cosa a otra, hermanos. Otro testimonio. Adelante. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abby conoció a Jehová Rafa, ¿verdad? Al Dios que con tocarnos, hermanos, el médico de médicos, es el que ha hecho la obra en Abigail, ¿verdad? El Señor es el que está con ella, el que la ha transformado, que la ha cambiado, porque solamente el Señor es el que hace todas esas cosas. Un último testimonio, Mari. Amén. Sí. Jehová Shama, ¿verdad? El que siempre está con ustedes, Mari. Él no nos falla. Él siempre está al tanto de lo que nos hace falta, hermanos. Y en Carlitos se ha manifestado la gloria de Dios, hermanos, porque ya tiene 24 años, 25 ya cumplió, fíjense. Pero aún así han visto la gloria en la vida de Carlitos y la seguirán viendo hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Y también tú. Así que damos gracias a Dios porque el Señor está con nosotros. Otra vez, hermana. Amén, gloria a Dios. El próximo domingo, hermanos, nos vamos, primero Dios, a Cocoyoc. Tenemos bautizos y le agradecemos a Dios por
por los que han encontrado al Señor. Hermano Alejandro, no vino hoy, todavía no llega, ¿verdad? Venus y la niña de los hermanos. Así que nos gozamos porque el Señor está haciendo grandes maravillas, ¿verdad? Reinaldo. Amén. Sí. Claro que sí. Así es, señor Luis. Bienvenido. Que el Señor tenga algo especial para tu vida y que todos en esta mañana nos gocemos. Pues bien, hermanos. Hermano Ernesto también. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Gracias a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, ¿qué pues solamente daremos gracias a Dios por las cosas buenas? No, también cuando pasamos por tinieblas, por necesidades, también demos gracias a Dios por lo bueno también, y también cuando pasamos por la prueba, hermanos. Demos gracias a Dios siempre por todo. Eso dice Pablo, dad gracias a Dios por todo. Aunque pasemos por el más oscuro de los valles, demos gracias a Dios porque eso nos acerca más a Él, hermanos. A su nombre sea la gloria. Bien, hermanos, vamos a dejar este lugar. Ustedes ya vieron quién nos visita esta mañana. ¿Sí? ¿Conocen a la hermana? ¿Sí? Bueno, pues el Señor permitió que hoy viniera la hermana Doribel a darnos el mensaje, hermanos. Y nos gozamos porque está con nosotros. Y pues, hermana, bienvenida, le dejo este lugar. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gozo muy especial estar aquí con ustedes. Como dice la escritura, de oídas
había conocido y fue por el concurso bíblico, ya que por el concurso hemos convivido y hemos tenido cierta relación. Pero esta mañana yo me siento muy contenta, muy privilegiada de estar aquí con ustedes. Las circunstancias, pues son circunstancias como hemos oído los testimonios. El Señor escoge y el Señor es el que determina, ¿verdad? El Señor quiso recoger a mi esposo hace ya 2 años, 5 meses. Y fue un tiempo muy especial estar aquí en México. Yo he regresado a mi lugar de origen. Muchos no saben mi lugar de origen. Y a veces me preguntaban, ¿y usted dónde es? Dije, pues ¿de dónde? Digo que soy 20 años en Guatemala, desde que me casé y 20 años que el Señor permitió que estuviera aquí en la Ciudad de México y más tiempo desde soltera por el ministerio de mis papás. Pero ahora el Señor tuvo a bien regresarme. Yo soy de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Entonces ahora regresé, estoy con mis papás tienen 92 y 94 años. Y cuando yo llegué a la casa con mis papás, ellos estaban en una situación muy necesitada. Ellos viven solitos, mis hermanos están ahí, pero el Señor los ha fortalecido. Y un pequeño testimonio, mi papá ahora en abril va a cumplir 94 años. Sin embargo, en el mes de mediados de abril y mediados de mayo, él va a dar un curso en un instituto bíblico. Así es que ustedes pueden imaginarse la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor me ha regresado a San Antonio, pero el Señor tiene sus medios y sus caminos, y el hermano dijo que eran testimonios. No sé cuánto tiempo tengo, hermano, para compartir, pero sí la mano del Señor ha sido preciosa. Y les quiero decir que el Señor de alguna manera me había hablado una palabra que en ese entonces, cuando Él nos la dio y Él me la dio a mí, que fue cuando graduamos del Instituto Bíblico en 1989, fuimos la tercera promoción del Instituto Ministerial en Guatemala. El Señor daba una palabra y Él me daba una palabra sobre el aceite, sobre vertir aceite. Y el Señor me decía una palabra y me decía, tú vertirás aceite, y tú serás como aquella viuda que llenó vasijas y vasijas. ¿Cuánto hace de esa palabra? Pero el Señor es fiel. Y ahora me tiene visitando muchos lugares que yo no me esperaba. Y esta mañana el Señor me da el gran privilegio de estar aquí con ustedes, hermanos. La presencia del Señor está en este lugar y qué precioso es estar en medio de hermanos que aman al Señor. Amén, pues que el Señor hable una palabra a nuestros corazones. Y quiero hablar en esta mañana sobre algo quizá ya lo hemos oído. Vamos a Juan, el capítulo 3. Y cuando yo digo Juan, capítulo 3, yo sé que ahí hay un verso muy conocido. ¿Cuál verso conocido tendremos en Juan 3? A ver. El 16, ¿verdad? ¿Qué dice el 16? No, si le ayuda a la congregación. ¿Se lo ponen sin votar, quizá? No, para la congregación, que no me dé a mí. Ajá. Pero que no se lo quite a la congregación también. Además es muy importante, van a ver que todo el Señor lo tiene planificado. Y el verso que todos sabemos cuál es, a ver, todos lo podemos decir sin leer y ni les voy a decir dónde está el verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese versículo, yo creo que el Juan 3:16 y el Salmo 23
son los versículos más conocidos del pueblo cristiano y de todos los que venimos al Señor. Pero aquí en Juan 3:16 también tenemos una historia muy importante, y es la historia del encuentro de Jesús con Nicodemo. Y yo quiero tomar un versículo y leerlo. Cuando viene Nicodemo, viendo las señales, Nicodemo era una persona que conocía la ley. Él era un fariseo, dice el primer verso. Eso nos da a entender que él conocía la Biblia y la ley del Señor, todo lo que tenía que ver con la adoración a Jehová, las fiestas y todo. Él lo conocía. Sin embargo, cuando él oyó a Jesús, porque él estuvo en varios lugares donde oyó sus enseñanzas, algo diferente notó Nicodemo en Jesús. Muchas en las escrituras dicen que Jesús hablaba con autoridad. ¿Con cuál autoridad? La autoridad de Dios. No era solo como los fariseos que conocían la ley, vivían bajo ritos, vivían bajo obras, pensando que eso los hacía buenos, vamos a decir así, que es un balance en la vida cristiana en la que nosotros vivimos. Pero viene Nicodemo, lo viene a buscar de noche y le empieza a preguntar sobre el reino. Le dice, ¿qué son estas señales que tú haces? Yo creo que algo hay más de esto. Pero fíjense la respuesta de Jesús en el verso 3. En el verso 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hay el soplo divino del Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a poder entender mucho del obrar del Señor y de su mover y de su camino. Creo que los testimonios de hoy que oímos y las palabras del pastor nos muestran esto. ¿Por qué Él escoge una cosa? ¿Por qué Él decide hacer otra? Yo podría pasarme dándoles testimonios y testimonios y testimonios de la misericordia del Señor y del consuelo del Espíritu Santo, con hechos, con testimonios y con palabras, que era el tiempo que el Señor debía recoger a mi esposo y que yo debía de seguir. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a entender eso? El reino de Dios, la vida de Jesucristo, el reino de Dios ya está entre nosotros. Hoy en la mañana se manifestó el reino de Dios, la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. ¿Pero por qué? Porque ese reino de Dios está en nuestro corazón y ese reino de Dios es Jesucristo. ¿Y cómo vamos nosotros a conocer el reino de Dios? Solo hay una manera. Cuando Nicodemo le dice esto, le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer? ¿Acaso? Y mismo, imagínense, un estudioso de la ley del Señor, una persona que tiene mucho conocimiento, dice, ¿acaso voy a volver al vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Señor le responde y le dice en el verso 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, ya somos carne, ya estamos aquí. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Por eso cuando me preguntaron, hermana, ¿lo quitamos? No, déjenlo. Y hasta el ruido, ¿verdad? Y sentimos el viento. Así es, cuando salimos y sopla el viento, podemos ver, viene del norte, viene del sur, viene del oriente, podemos sentirlo, pero ¿lo podemos ver? No, pero lo podemos sentir. Lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, le dice, tiene que venir el viento de Dios, tiene que venir el Espíritu de Dios y soplar en ti.
¿Cuántas veces hemos conocido personas que dicen, sí, yo creo que Jesús es el Salvador y yo lo tengo aquí y es Jesús mi Salvador? Pero hay luchas. No entendemos por qué circunstancias, como oímos hoy, buenas y malas suceden. Cuando mi esposo falleció, algo que brotó y fue el Espíritu de Dios. No fui yo, no pude haberlo hecho yo, pero el entendimiento del Espíritu sí lo pudo haber hecho. Cuando yo recibí la llamada ya de los médicos y me dijeron, don Eleazar partió, lo primero que salió de mi boca, pero salió de mi espíritu, porque no salió de mi mente, simplemente brotó y fue: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué? Porque un nuevo día en la eternidad de la vida de mi esposo estaba iniciando, ese nuevo día de eternidad. ¿Quién lo hizo? Ese viento, ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, es el que va a traer esas palabras de alabanza en lo bueno y en lo malo. El Señor lo va a determinar, pero si no tenemos ese soplo divino, hay un momento en que el Señor nos llama, hay un momento en que el Señor obra en nuestra vida. La salvación que Él hace en nuestras vidas es constante, dice Primera de Pedro, hasta que alcancemos la salvación. ¿Será que se está obrando poco a poco? La salvación en nuestra vida viene el momento en que nosotros respondemos a ese llamar. El Espíritu Santo viene e inquieta nuestras vidas. Hubo un momento en que lo hizo. Para mí fue en enero de 1976, aunque yo venía de una familia cristiana, de una familia de pastores. Yo pensaba que ya era cristiana, pero cuando el Señor me confrontó y cuando el Señor me dijo, tienes que nacer de nuevo, ahí la oportunidad es, ¿quieres responder? Y cuando nosotros respondemos, entonces el soplo divino de Dios, el Espíritu de Dios sopla sobre nuestras vidas, como dice la Escritura, que sopló sobre Adán cuando lo formó, cuando lo hizo del polvo, cuando lo hizo de la tierra, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿qué le faltaba? El soplo del Espíritu. Nosotros sabemos que por el pecado de Adán perdimos esa comunión con Dios. Nuestro espíritu tenía que recibir un soplo divino para podernos comunicar con el Espíritu, con Dios. No hay otra forma. Nuestra mente, nuestras acciones, a veces decimos, bueno, yo me porto bien, voy al día en la lectura o hago muchas cosas, yo no soy malo. No es suficiente. El Señor dice, tienes que nacer de nuevo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad que se ha manifestado desde la creación del hombre, y esa ha sido la ayuda para todos los hijos de Dios y la guía, y más en los tiempos en los que estamos viviendo. En estos tiempos, más que nunca, necesitamos empezar a abrir nuestro oído para oír el soplo constante del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos podemos decirle al Señor en esta mañana cuánta necesidad tengo que sigas soplando, Señor? Ese soplo va a ser como esto que oímos. Esto es constante. Es un aire que lo estamos viendo que es constante. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu Santo tiene simbolismos, puede ser como fuego, un fuego, algo que arde en nuestro corazón, algo que nos motiva a buscar a Dios, a hacer algo. Ese fuego viene en nosotros, es como un aceite. ¿Cuántas veces necesitamos que el aceite venga a curar nuestro corazón, nuestra alma? Ese aceite venga a suavizar nuestro corazón duro. Alguien dijo esta mañana, todos tenemos alguna área dura donde no queremos responder al Señor.
o algún área que no le queremos entregar al Señor. O, si puedo mencionar en esta hora, lo que más endurece el corazón. Podemos decir, no, yo no siento nada, pero nos acordamos de algún detalle que traiga falta de perdón o cierta amargura a nuestro corazón. El Espíritu Santo viene y en esa área es necesario que el aceite se vierta para que nosotros podamos perdonar. Y lo más difícil que es olvidar. No es solo, porque muchas veces se dice, ¿verdad? Sí, perdono. Pero no voy a olvidar. No, perdonar es olvidar. Y algo que dice el Señor en los salmos, en los evangelios, perdón, Él dice, si tú no perdonas, ¿cómo vas a experimentar mi perdón? Todos recitamos el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito que murió en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, allí en la cruz del Calvario. Él fue al infierno, llevó nuestros pecados al infierno y su Padre lo resucitó en una nueva vida para que nosotros, por medio de la vida de Jesucristo, resucitemos de nuestros pecados y de nuestras fallas. Pero es una caminata constante. Tenemos que empezar a conocer al Señor constante. En ese momento, cuando Él sopló y nos hizo nuevas criaturas y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro pecado quedó sepultado con Cristo, quedó perdonado con Cristo. El pecado de rebelión, el pecado de dureza, el pecado de no conocer a Dios, pero cuando Él sopla en nosotros nos vivifica, nos da una nueva vida, nos hace en Cristo Jesús aceptos delante del Padre. Pero hay pecados, no sé si me voy a poder explicar. El pecado de la desobediencia, de la rebelión, el pecado que heredamos de Adán y de Eva, que allí se rompió la comunión de Dios con el hombre. No podía haber comunión por la desobediencia y la rebelión. Por eso vino Jesucristo de parte del Padre para reconciliarnos con Dios, para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Dios otra vez. Cuando Él vino, ese pecado fue perdonado. Pero hay pecados que cometemos: mentira, engaño, muchas cosas que todavía están en nuestra vida, pero que la vida de Jesucristo en nosotros va a conquistar. ¿Y quién es la fuerza y ese poder para conquistarlo? El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que va a venir y va a soplar en nosotros para que nosotros tengamos plenitud en esa nueva vida que tenemos. Vamos a Romanos el capítulo 8. Aquí en Romanos el capítulo 8, una vez que nosotros nacemos de nuevo y una vez que el Espíritu de Dios ha soplado en nosotros y nosotros sabemos que ese día hemos nacido de nuevo, algo diferente sucedió en nuestras vidas. Ya no puedo yo ser el mismo, porque el Espíritu de Dios ha entrado en nosotros, la vida de Jesucristo ha entrado en nosotros. Y aquí en el capítulo 8 y el verso 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Va a ser una caminata diferente. ¿Saben que hay milagros instantáneos cuando nacemos de nuevo? Mi abuelo, cuando él conoció al Señor, primero fue mi abuela la que fue salva.
Pero mi abuelo era alcohólico enfermo, alcohólico ya sin esperanza. Y él era muy violento, era una situación muy, muy, muy fuerte. Cuando él oyó y respondió de parte de Dios para ir a una campaña, él fue a esa campaña y él respondió al soplo de Dios. ¿Y saben qué pasó? Instantáneamente fue sano de su alcoholismo. Y así suceden milagros. Sabemos que hay una diferencia. Hay milagros instantáneos que Dios hace cuando sopla su espíritu sobre nuestras vidas. Pero hay otras cosas que están ahí y que estamos clamando y clamando, Señor, pero esto, quita esto. Pueden ser enfermedades. Pueden ser enfermedades. Ahorita que estaban dando un testimonio fuera de mis notas, solo lo voy a meter aquí. En Éxodo 4, cuando Jehová está hablando con Moisés, que lo escoge para ser el libertador, y el verso 11, Éxodo 4:11, miren lo que le responde, porque le dice Moisés al Señor, es que yo no puedo ni hablar, soy tartamudo, no puedo ni articular palabras. Y miren la palabra de Jehová en el verso 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, ¿por qué dudamos que si el Señor quiere hacer una obra en nuestros corazones, Él permite que haya circunstancias difíciles? Para el hombre pueden decir, no, pues tú que eres cristiano, o en mi caso, tú que serviste al Señor con tu esposo, mira, se lo llevó. Yo sé en quién he creído y yo sé que los planes de Dios son perfectos. Y si Él quiso dejarme, también Él es perfecto. Por eso aquí, cuando viene el Señor, muchos en el pueblo evangélico que solo declaran, no te va a pasar nada, ya no vas a sufrir, ya no hay dificultades. ¿Y lo que dice el Señor aquí? ¿O se acuerdan aquel que era ciego y que los discípulos le dijeron, ¿quién pecó, Señor? ¿Sus papás o para que fuera ciego? No, Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos para conocer la plenitud de nuestro Señor. Imagínese usted, cada uno nos conocemos. Usted piense en usted mismo, yo voy a pensar en mí misma. Si no tuviéramos ningún problema y todos, todo bien, todo solucionado, ¿nos acordaríamos de Dios? Es muy difícil. La arrogancia, el orgullo, sería terrible. Y la arrogancia y el orgullo es el enemigo más grande para que nosotros podamos conocer al Señor. Pero entonces aquí en este verso, volviendo a Romanos, nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No voy a entrar, hay mucho, no es el punto principal a donde yo quiero llegar, pero sí quisiera mencionar el andar en la carne. Hay mucho que nos habla allí y creo que hemos oído nosotros andar en la carne. Muchas veces habla de el orgullo. Yo creo que es algo que todos luchamos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nos lleva a rebelarnos en contra de Dios, porque el humilde delante de Dios oye su voz y le responde. Los humildes heredarán la tierra. ¿Cuántas veces ahí en el Salmo 87 habla y dice algunas cosas allí? ¿Podemos ir allí un momentito?
Perdón, es el Salmo 37. No es el Salmo 37. Bueno, es el Salmo aquel donde dice: no tengas envidia de los que prosperan con iniquidad. No tengas envidia de ellos, porque tú los verás, pero va a haber un día que ya no estarán. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. ¿Recuerdan? Ese pasaje está allí en los Salmos. Pero los humildes, ¿quiénes dicen? Aquellos que esperan a Jehová, el menesteroso, el humilde. ¿Y qué necesita hacer el humilde? Hacerse un lado. A veces viene una situación difícil, ¿verdad? Y a veces queremos pelear nosotros o sentimos envidia por, ay, aquel cómo, y yo pues que sirva al Señor. No pasa, no, espérate, no tengas envidia. O hay un pleito, no entres a pleito en eso, porque los mansos heredarán la tierra y los humildes heredarán la tierra. ¿Qué nos hace contraponernos contra el espíritu? La carne contra el espíritu, nuestro orgullo y nuestra falta de confianza en el Señor. Por eso es necesario que nosotros vivamos conforme al Espíritu de Dios. Y dice, para los que viven ahí en Romanos 8 donde estábamos, dice, para los que viven conforme al Espíritu de Dios, para ellos no hay condenación. Entonces, si nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios, constantemente, como el ruido y este viento que nos sopla, el Espíritu Santo estará haciendo esa obra y estará deteniéndonos para que nosotros podamos vivir constantemente oyendo el Espíritu de nuestro Dios. Allí en Romanos 8:6, allí mismo el verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Creo que lo que más necesitamos en los días en los que vivimos es paz. Pero la paz solo Dios la puede dar. Yo no puedo determinar tener paz. Yo puedo decir, sí, yo tengo paz. ¿De veras tenemos paz? ¿Cómo dormimos en la noche? ¿Cómo a veces nos angustiamos? Cuando estamos en lo más, solo estoy yo en mi cuarto y estoy yo solo. Allí es donde nosotros vemos cómo está nuestra necesidad y nuestra circunstancia. El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Así como le dijo el Señor a Nicodemo. Y Nicodemo, no puedes entender las cosas del reino. No puedes entender la plenitud de mi paz y de mi gozo, porque el reino de Dios es gozo y paz en Cristo Jesús. Pero no lo vas a poder lograr si mi espíritu no sopla en ti y naces de nuevo. Aquí en el verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Qué esperanza, hermanos! ¡Qué esperanza! Muchas veces queremos ver esa sanidad plena. Todos la anhelamos, una sanidad plena. Pero aquí dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Los testimonios que oímos hoy, mi propio testimonio. ¿Cuántos de nosotros pasamos por el COVID? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado 2 veces por el COVID? Pero el Señor vivifica nuestros cuerpos mortales con un solo propósito. Si el Señor te ha permitido la vida o nos ha permitido la vida y el Señor hasta hoy nos sostiene, es solo con un propósito: que seamos para gloria y alabanza de nuestro Dios.
y la oportunidad de conocerle cada vez más y más y más, y su reino pueda ser formado en nuestras vidas para que nosotros podamos ser parte de ese reino. ¿Cuántos anhelan el reino del Señor? Que el reino de su justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. En Cristo Jesús, en el Espíritu. Ese es el reino que el Señor promete y el reino que estará. ¿Saben que el pueblo de Israel, cuando el Señor a través de Moisés les dijo, los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel? Ellos dijeron, sí, vamos a la tierra que fluye leche y miel. Pero conforme fueron caminando, decían, ¿pero qué es este camino en el desierto? ¿Qué es este camino donde muchas veces nos vimos ya al borde de que ya no podíamos seguir? El Señor les decía, es para que me conozcas. Como el hermano estuvo mencionando hoy, Jehová Rafa, Jehová Shama, Jehová Shalom, Jehová Tzidkenu, Jehová Sama. Los nombres del Señor, tú eres mi paz, mi justicia, mi estandarte, mi pastor, mi sanador. ¿Cómo lo vamos a conocer si no pasamos por esas circunstancias? Por eso el Señor dice, el reino es justicia, paz y gozo. El mundo no se explica cómo podemos tener gozo. No sé, la hermana que dio el testimonio que murió su esposo, que amén. ¿Cómo se puede explicar el gozo? Pero ¿por qué tienen gozo? ¿Lloramos? ¿Los extrañamos? ¿Vivimos circunstancias donde recordamos? Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, no nos abandona y nos hace seguir adelante. ¿Con qué? Con gozo y con paz. Eso es solo un regalo de Dios por medio de su Espíritu. Se convierten en dones. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestra guía, hasta el día en que el Señor nos tome, nos redima, ya sea que participemos de su venida, que no está lejos, o que Él quiera reconocernos, o que Él quiera recogernos. Se hace tan manifiesto el Espíritu Santo en nuestra vida, como iglesia, como parte de su pueblo, que nos hace clamar, pone un clamor en nosotros. Allí en Apocalipsis 19, y este clamor no es solo un clamor para un tiempo muy lejano, sino es un clamor que el Señor pone en nuestras vidas. Bueno, vayamos a 22:17. Apocalipsis 22:17. Y dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Saben que este versículo, en estos tiempos que estamos viviendo y que la venida del Señor se está acercando para recoger una iglesia gloriosa, y era el versículo que tenía yo ahí, como dice Apocalipsis 19, 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria desde ya, desde ahorita. Las obras justas es el lino fino con el cual, ahí era donde yo les decía el balance. Sí tenemos que hacer obras justas, sí tenemos que obrar. La vida cristiana, el arrepentimiento se muestra con obras, el dar la vuelta, el dejar de hacer cosas que el Señor ya nos ha pedido. Por eso
vuelvo a repetir y lo quiero repetir, si no hemos nacido de nuevo y venimos aquí y nuestra conciencia, porque todos tenemos conciencia, salvos o no, cristianos o no, todos tenemos conciencia, por eso hay un juzgado, por eso hay una cárcel, por eso hay una constitución y hay una ley. Cristianos o no, sabemos cuando hemos hecho mal. Sabemos cuando hemos hecho algo no agradable ni dentro de mí. Entonces, cuando como cristianos, ya nacidos de nuevo, el Espíritu Santo viene y nos redarguye, tenemos que hacer una obra de arrepentimiento, y son esas obras justas. Muchas veces el Espíritu Santo va a decir, confiésalo. ¿Cómo voy a confesarlo? Ve al pastor, porque si tú lo confiesas, vas a dejar de pecar, va a salir de ti. Pero si tú lo guardas, ¿qué dicen los proverbios? Si guardamos los pecados, ¿qué sucede? Nuestros huesos se secan, nuestra vida se seca. Voy a hablar a los hermanos que ya tienen tiempo como cristianos. ¿Cuántas veces en el lugar íntimo y secreto dices, qué sequedad? Mi tiempo está seco, no me puedo encontrar con Dios. Pero el Espíritu Santo soplándonos, ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas, ya sabes lo que yo he pedido de ti. Y cuando nosotros respondemos con esa obra de arrepentimiento, con esa obra justa, el Señor va limpiando nuestras vestiduras, va vistiéndonos de esas ropas que aquí está diciendo que tendrá la iglesia, que será de lino fino, limpio y resplandecente. En otra parte dice, y será sin arruga, porque Él preparará la iglesia gloriosa como Dios de amor, que va a afectar este lugar con obras de misericordia y de justicia en Cristo Jesús, con el poder de su Espíritu Santo. Por eso el clamor constante dice, y la esposa dice, ven. ¿Cuántos queremos la justicia? Queremos la pureza. Ya no podemos salir de nuestras casas si no somos bombardeados con maldad. Por la vista, por el oído, por tantas cosas. Por eso el holocausto que tenemos, o el buscar a Dios de mañana y de tarde, en la mañana hacer nuestro devocional, encomendarnos en las manos del Señor, encomendarnos a que Él guíe nuestra vida. Su Espíritu Santo va a soplar constantemente a nuestros oídos. ¿Cómo podría Él seguir guardando nuestras vidas? Yo no sé si aquí hay testimonios. Yo creo que el Señor puso en el pastor que hubiera testimonios. Yo viví un testimonio, pero ¿cuántos de ustedes han vivido algún testimonio donde van a tomar el pecero o el camión o van a entrar a un lugar y hay una vocecita que les dice, no te subas? Lo hemos vivido. De repente, no te subas. Y cuando saben, wow, si me hubiera subido, me hubieran asaltado en ese lugar. Así es de sensible el Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué precioso que podemos tener ese don tan precioso, esa vida, esa manifestación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas cuando Él dice, tienes que nacer de nuevo. Y hoy quiero soplar mi espíritu en tu vida. Quiero vivificarte. ¿Saben? David cuando pecó, en el Salmo 51, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. No podemos vivir sin esa comunión con Él. Pero cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no respondemos y pecamos, porque dice la Escritura,
sabiendo hacer el bien y no lo haces, ¿qué dice? En Santiago, es pecado. El Espíritu Santo está. Y la carga de los pastores es, ¿y por qué el hermano fulano lo veo apagadito al hermano? ¿Qué pasará? Y ahí está el pastor clamando. Y de parte nuestra, él va a clamar, pero el Espíritu Santo no le va a dar toda la revelación, porque también influye nuestra parte. Y ahí está el hermano clamando, pero de parte nuestra es, ve con el pastor, habla con el pastor, confiesa tu pecado. Y cuando venimos al pastor y respondemos al Espíritu Santo, el pastor va a decir, esto era lo que estaba pasando. Y saben que, a ver, va a pasar, los ríos de Dios se van a abrir, el fluir del Espíritu Santo se va a abrir y seremos esa iglesia gloriosa del Señor, respondiendo. Entonces hablaremos como Jesús, tendremos la autoridad de Jesús, porque el testimonio del Espíritu Santo estará en nuestras vidas, que cuando nosotros le digamos a alguien, tienes que conocer a Jesús. ¿Qué hay en ti diferente? ¿Qué hay en ti diferente? Jesucristo es mi Salvador y Él ha cambiado mi vida. Y cuando demos el testimonio, habrá la autoridad del Espíritu Santo respaldando nuestras vidas. Ay, hermanos, yo oraba y cuando me dieron la noticia dije, Señor, ¿qué palabra quieres tú para tu pueblo? ¿Qué palabra quieres tú para mi vida? Mañana estaremos, Señor, en tu casa y estaremos expectantes de lo que tú quieres hacer en mi vida. Y el Señor puso este pensamiento en mi corazón. Dios de amor será manifestado, pero necesita el respaldo del Espíritu Santo fluyendo en plenitud en la vida como iglesia y como miembros. Somos un cuerpo, son un cuerpo, y ese cuerpo va a fluir en el Espíritu de Dios, con el pastor oyendo del Señor y cada uno de nosotros oyendo. Como yo les decía hace rato, el pastor va a estar orando, el pastor va a estar clamando y va a estar pidiéndole al Señor, Señor, ayúdalos, Señor, extiéndete. Y a veces uno, pues cuando mi esposo y yo estuvimos en el pastorado, sabíamos y sentíamos que algo estaba sucediendo, pero ahí corresponde a nosotros responder. Yo quiero darles un pequeño testimonio antes de terminar. Cuando mi esposo falleció y yo salí de aquí de la Ciudad de México y volví a la casa de mis padres, pues yo tenía que buscar un lugar a donde ir y claro, estaba en la casa de mis padres y llegué a ese lugar y empecé a atenderlos. Como les dije, pues sí, ellos son ancianos, yo le digo a mi papá, tú vas a morir como los personajes que dice la Escritura, que murieron llenos de días, porque están tan lúcidos, les digo, él sigue predicando. Pero cuando yo llegué ahí a San Antonio, no pensé nunca que iba a volver a San Antonio. Sí me hice mexicana, yo tengo las dos nacionalidades, y yo creí que mi vida iba a terminar aquí en México, nuestras vidas. Bueno, mi esposo, él es mexicano, terminó y el Señor escogió cómo. Pero cuando estábamos ahí en San Antonio, a mí me urgía encontrarme con el Señor, me urgía clamar. No podía hacerlo en mi casa porque mis papás se asustaban de cómo me miraban. Y si yo clamaba, pensaban que estaba como muy desesperada. Y no, yo lo que tenía era urgencia de levantar mi voz y clamar delante del Señor para que Él tocara mi vida, siguiera derramándose sobre mi vida. Y de repente, en ese entonces no había reuniones en la iglesia a donde pertenezco. Y de repente, por medio de mi hija y del mismo pastor, supe que iba a haber la primera reunión que hubo después de haberse cerrado la iglesia, fue una reunión de oración. Y cuando llegamos a la reunión de oración y yo estaba ahí,
me derramé delante del Señor y quiero decirles, me sentí como en mi iglesia hoy. Mi iglesia es pequeña y cantan tan fuerte así como ustedes, así es que me sentí en casa. Y recuerdo que empezaron los clamores y yo podía abrir mi corazón y yo le decía al Señor: sácame, Señor, de este valle de sombra y de muerte. Sácame, Señor. Sácame, Señor, de este valle de sombra y de muerte. Muéstrame que tú eres la resurrección y la vida, como le hablaste a Marta y a María cuando murió Lázaro. Y entre paréntesis les digo, Lázaro es el nombre de mi esposo, porque es Eleazar. Eleazar es en griego y Lázaro es Eleazar es en hebreo y Lázaro es en griego. Y yo le decía: sí, Señor, como le hablaste a Marta y María, que tú eres la vida y la resurrección, háblame y sácame a la resurrección y la vida. El Espíritu Santo viene y me dice: estás en vida de resurrección. Y yo: sí, Señor, yo sé que tú eres esa presencia de la vida y resurrección, pero lo quiero experimentar. Y esa voz solo me decía: estás en vida de resurrección. Y en eso abro los ojos. Así se llama la iglesia. La iglesia se llama vida de resurrección. Entonces, cuando yo reaccioné, dije: me volviste a San Antonio, me volviste a la casa de mis padres y tenías un lugar, una iglesia que se llama vida de resurrección. ¿Pueden ver cómo el Espíritu Santo y los caminos de Dios son perfectos? Son perfectos. El que tú estés aquí, el que Dios de amor exista, el que este cuerpo pertenezca al río al que pertenecemos, es solamente la voluntad y la guianza de Dios perfecta. Yo quería darles el testimonio, pequeño testimonio ese. Y para terminar, yo sé que están viendo el instituto. Mi pastor es el hermano Abner Guajardo. Él es mi pastor, que también es mi sobrino, pero es mi pastor. Estoy en la iglesia y yo le digo pastor, y a su esposa, hermana Claudia, le digo hermana Claudia. Es más, cuando yo llegué y me decían: hermana, pues hacemos esto y esto, preguntémosle a la hermana Claudia, preguntémosle al pastor. Y una de las hermanas ya no se aguantó. Yo ya tengo 2 años y meses ahí, 2 años. Ahorita en marzo cumplí 2 años de estar como miembro ya formal de la Iglesia Vida de Resurrección. Y entonces me dice una hermana: hermana, pero es su sobrino. Le digo: no, es mi pastor. Y yo no veo edad ni veo parentesco, yo veo a mi pastor. Y algo que el Espíritu Santo dio la gracia es que inmediatamente después de la muerte de mi esposo, corriera a refugiarme en la cobertura, inmediatamente, guiada constantemente. Ha sido una bendición mi pastor. Yo estoy muy contenta con que él me llevó a vida de resurrección. Y con esto termino. Cuando yo me casé, cuando nos casamos y ya veníamos a la Ciudad de México, nos casamos en San Antonio. Yo ya asistí a la iglesia aquí terminé mi carrera y aquí conocí a mi esposo. El Señor me trajo a conocer a mi esposo aquí a la Ciudad de México y a que aquí viviéramos. Y cuando ya veníamos de regreso de San Antonio, después de la luna de miel y todo, pasamos por la casa de mis suegros. Y el día que yo llegué de novia, de recién casada, mi cuñada sale con un bebé. Y ese bebé es el hermano Abner, con un mes de nacido. Cuando yo me doy cuenta, mi pastor tiene la edad de lo que sería mi matrimonio. El hermano dijo algo: el pastor se convierte en la cobertura, el Señor tiene el pendiente de las viudas, de las mujeres solas, pero nos provee cobertura. Y el pastor, los pastores se convierten en nuestra ayuda. Yo dije: Señor, no estoy sola. En lo natural tú me muestras que estás conmigo a través de la vida de mi pastor. Y en lo espiritual tú eres mi amado,
que no me deja. Pero ¿quién puede llevarnos a esa conclusión? Solo el Espíritu de Dios, que sopla constantemente sobre nuestras vidas. ¿No quisieras tú tener ese soplo hoy? Que el Señor venga esta mañana, que el Señor venga y diga: Señor, sopla una vez más sobre mí. Que la brisa de tu Espíritu, abre tu boca, Señor, porque tu aliento divino es el que me vivifica. Necesitamos ser vivificados constantemente hasta el día en que Él nos recoja. Quiero leer un último versículo. Ahí en Primera de Pedro. Si quieren ponerse de pie, por favor. Fíjense, vamos a terminar leyendo estos versículos. Ahí en Primera de Pedro 1 y vamos a leer del 6 al 9. Amén. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin, que es la salvación de vuestras almas. ¿A través de qué? De la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quisiera preguntar en esta mañana, porque sé que el Espíritu de Dios está soplando. Y a veces no hemos tomado o sentido ese soplo en que yo sé que soy una nueva criatura. Una criatura donde voy a vivir en la plenitud de gozo y de paz y de esperanza, sabiendo que si el Señor me recoge o muero, mi eternidad será en el cielo y no en el infierno. Habrá alguien que dijera: yo quiero esa confirmación en mi vida, yo quiero ese soplo en mi vida, yo quiero abrir mi corazón a que Él sople en esta mañana y me haga una nueva criatura. Señor, tú ves los corazones y tú ves las vidas esta mañana, Señor. Sopla con tu viento divino, Señor. Sopla con tu viento divino, Señor, sobre aquellos que tú estás llamando hoy como a Nicodemo, Señor. Oh, solo podremos entender el reino tuyo, las cosas del Espíritu, Señor, si tú soplas y nos haces nueva criatura. Aquí estamos, Señor, y tú soplas, Señor. Sopla ese aliento de vida, Señor, ese viento divino que venga a vivificarnos, Señor.